Le damos la bienvenida a esta edición estelar de Mundo Cristiano. Mi nombre es Kevin Valverde, como siempre, un gusto acompañarles. Mi nombre es Angie Zamora y de igual manera es un gran gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué le tenemos preparado para hoy? Le presentamos nuestros titulares. A pesar de sus críticas en campaña, el presidente Joe Biden está tomando las mismas políticas migratorias que Donald Trump. Organizaciones humanitarias reducen significativamente su actividad en Haití ante la crisis sociopolítica. Un pastor sobrevive a 6 balazos y ahora ayuda a su atacante a encontrar su camino con Dios. Esto y más en nuestra edición estelar de Mundo Cristiano. De manera irónica, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, decidió adoptar las políticas migratorias que tanto criticó al expresidente Donald Trump. Al parecer, la situación de los migrantes, especialmente los venezolanos, se les salió de las manos. Miles de migrantes se toparon esta semana con una amarga sorpresa en la frontera entre Estados Unidos y México. Aparentemente a partir del 12 un nuevo reglamento de que no podíamos ingresar a Estados Unidos. Ya estábamos en Estados Unidos y resulta que ahora nos pasaron a Tijuana, México. Los migrantes venezolanos fueron devueltos a México en varios puntos a lo largo de la frontera de Estados Unidos con ese país. Los retornos forman parte del plan anunciado por los gobiernos de Estados Unidos y México. Pero a nosotros nos están procesando, no debería de validarnos ese proceso porque nosotros nos están procesando a partir del 9 días antes de que saliera eso. Y nosotros nos recibieron y todo, nos procesaron, nos botaron la ropa, tenemos 5 días así que nos han dejado sin bañarnos, mala alimentación. Desde ayer, prácticamente desde esta mañana no comemos nada y nos engañaron. Pensamos que ya íbamos atrás, que nos iban a procesar porque según John Biden dijo que nos iba a autorizar a quedarnos y mira lo que está sucediendo. Y ahora en México, llegamos aquí a México y llegamos a migración. En migración nos dio unos permisos por 7 días para seguir avanzando, haciendo papeles, que no sé, que nos dijeron que no nos podían deportar a nuestro país, sino que hay un convenio ahorita para hacer unos permisos de trabajo y ponernos a trabajar aquí. De verdad que nosotros, el sueño de nosotros es el sueño americano, queríamos llegar a Estados Unidos. Y es que por más irónico que parezca, las mismas políticas migratorias que hace 2 años Joe Biden criticó enérgicamente al presidente Trump en campaña, son las mismas que está utilizando en su gobierno para controlar una situación que se le salió de las manos. El presidente invocó una directriz de la era de Trump, conocida como el Título 42. La regla invocada por primera vez por Trump en el 2020 utiliza una emergencia de salud pública para impedir que los inmigrantes busquen un asilo en la frontera, con base en la necesidad de ayudar a prevenir la propagación del COVID-19. Según la nueva política de la administración Biden, los venezolanos que crucen caminando o nadando la frontera sur de Estados Unidos serán expulsados y cualquier venezolano que ingrese ilegalmente a México o Panamá no serán elegibles para ir a Estados Unidos. Además, solo 24,000 venezolanos serán aceptados en los Estados Unidos, de manera similar a como se admitió a los ucranianos desde la invasión de Rusia en febrero. Y mientras eso pasa, grandes multitudes de migrantes continúan su viaje a través de las partes de la selva del Darién en Colombia, con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Se contabiliza cerca de 107,000 que han ingresado a Panamá en el 2022, mucho más de lo que el gobierno de Biden prometió recibir. El anuncio no ha disuadido a muchos migrantes que esperan llegar al suelo estadounidense. Este viaje es por el futuro de mis hijos y por la familia también. Entonces, gracias a Dios nos han dado buenas noticias, pero queremos llegar en el nombre de Dios a ver. Lo primordial es que Dios nos dé salud, nos dé fuerza y llegar a Panamá. Más de 7.1 millones de venezolanos han abandonado su país debido a la crisis social y económica, según un informe difundido por la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados. Un año después de que 17 norteamericanos fueran secuestrados en Haití, comenzando una terrible experiencia de 2 meses antes de que finalmente quedaran en libertad, la agencia que los envió no ha regresado permanentemente y varios otros grupos internacionales también han reducido su trabajo allí. El secuestro de 17 misioneros, incluidos niños en Haití, puso en relieve una situación de seguridad en deterioro que ha empeorado en el último año.
con los líderes haitianos pidiendo el despliegue de tropas extranjeras para ayudar a romper el control paralizante de las pandillas y las protestas. El grupo misionero, que incluía 5 menores, fue secuestrado el 16 de octubre del 2021, cuando regresaba de una visita a un orfanato apoyado por su organización Christian Aid Ministries. Fue el secuestro más grande de su tipo en los últimos años. Esto se produjo solo unos meses después de un asesinato presidencial y un terremoto que mató e hirió a miles. Actualmente los suministros básicos como el combustible y el agua se han reducido desde que una poderosa pandilla tomó el control de una terminal principal de combustible en la capital, Puerto Príncipe. Los manifestantes bloquearon las carreteras para protestar por el aumento de los precios del combustible y las estaciones de servicio y las escuelas cerraron. Desde entonces, Christian Aid Ministries no ha enviado personal al país y la ayuda es poca. Aquí estamos prácticamente itálica la labor aquí con los hermanos haitianos. Los amamos, oramos por ellos, para que sea Dios bendiciéndoles a cada uno de estos chamaquitos. Los amamos y oramos para que Dios cambie la situación de este país. Otras agencias basadas en la fe están luchando para responder a la difícil situación en Haití. Desde agosto, Church World Service, una asociación de más de 30 denominaciones y comuniones cristianas en los Estados Unidos, que brinda asistencia en casos de desastre en todo el mundo, decidió operar sus programas restantes en Haití solo con personal local, con programas de agricultura y seguridad alimentaria en el noreste, construcción de viviendas y apoyo social para los niños en el sureste. Catholic Relief Service tiene más de 200 miembros del personal en el país, casi todos haitianos, pero en su mayoría han estado trabajando de forma remota. Muchos de sus alcances educativos y atención médica están en espera. Living Waters for the World, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que proporciona sistemas de agua potable en numerosos países, ha logrado continuar con su trabajo en Haití, porque en gran parte el trabajo lo realizan haitianos. Mientras tanto, la iglesia desde lo más recóndito del país sigue adorando a Dios. Las visitas internacionales continúan, aunque planificadas cuidadosamente. Conversamos con el director de habla hispana para una de las organizaciones más grandes de todo el mundo. Él nos habló sobre el trabajo que se está realizando en Latinoamérica. Los detalles al volver de la pausa. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian church around the world with our program, Jerusalem Dateline. The most important news, politics, history, and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Deadline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14:30 por Enlace, hora del centro. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos con Ángel Jordan, quien es el director del Ministerio de Iniciativas Hispanas para Samaritan Sports, y nos cuenta el trabajo que están realizando en América Latina. Samaritan Sports, número uno, es para presentar el Evangelio. No es lo mismo llegar a por ejemplo, a un niño hambriento y decirle, voy a orar por ti y me voy, a darle primero, ofrecerle un vaso con agua, un plato con comida. Cuando escuchamos el apellido Graham, empezamos a analizar y a ver el impacto tan grande que ha tenido en el evangelio del mundo. Porque cuando hablamos de Billy Graham, hablamos de Franklin Graham y hablamos de todo el legado que ellos han hecho, tenemos que hablar de un impacto sin precedentes probablemente en los últimos años. Por eso hoy hemos invitado a Ángel Jordan, quien es el representante de Samaritan Sports y también de la Asociación Evangelística Billy Graham, para que nos cuente un poco a profundidad qué es lo que están haciendo. Muchas gracias por acompañarnos, Ángel.
Muy emocionado poder aquí acompañarlos. Gracias, Jonathan, por el espacio, la audiencia siempre y Mundo Cristiano, que es un programa increíble. Ángel, ¿qué responsabilidad más grande estar llevando hacia el público hispano lo que hace una organización de tal magnitud? ¿Cómo ha sido eso? Ha sido, sí, una responsabilidad, un honor. Yo obviamente crecí en una iglesia cristiana en Guatemala, donde soy originario, conocía el apellido Graham, pero hasta que empecé a trabajar en la organización hace 6 años y empezar a conocer más, es increíble ver el legado que muchas veces uno no alcanza a ver. Así que, y ahora con esta responsabilidad de llevar a cabo iniciativas hispanas, la gran responsabilidad del legado, responsabilidad de llevar, continuar siguiendo llevando el Evangelio, ¿no? Cuando sabíamos y conocíamos de lo que Billy Graham hacía, eso permea la organización aún, se ha encargado su familia de mantenerlo, ¿se siente vivo ese espíritu de Billy ahí? Sí, mira, la pasión por el evangelismo, de dar a conocer a Jesús, siempre sigue viva. Así que ese legado es muy activo. Creo que él dejó una visión muy fuerte de utilizar cualquier medio para presentar el Evangelio de Jesucristo. Así que todo lo que hacemos en la Asociación Billy Graham y en Samaritan's Purse, número 1, es para presentar el Evangelio. Así que esa pasión con la que él inició continúa ese legado. Hemos hablado de predicar el Evangelio, pero lo predican en acción. Samaritan's Purse, más allá de una organización, es una mano realista de Dios en la tierra. ¿Qué hace Samaritan's Purse en este momento? Claro. Sí, Samaritan's Purse lo que hacemos es seguir el ejemplo del buen samaritano. Y cuando le dice, ve y haz tú lo mismo, nosotros queremos replicar ese mandato. Así que con eso lo que hacemos es presentar el Evangelio de una manera tangible, el amor de Dios de una manera tangible, porque no es lo mismo llegar a por ejemplo, a un niño hambriento y decirle, voy a orar por ti y me voy, a darle primero, ofrecerle un vaso con agua, un plato con comida y un alivio a su dolor. Claro, y después le presentas el Evangelio, como que esa persona va a poder escuchar. Así que lo que tratamos de hacer es esas manos y pies de Jesús. Estuviste durante mucho tiempo como Operation Christmas Child. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque era una experiencia clara y puntual para ayudar a gente que realmente no tenía nada. Sí, yo nací en Guatemala, viví en México 15 años y ahí tuve la oportunidad de entregar las cajas. Nunca me imaginé conocer a la organización de donde venían y nunca me imaginé que yo iba a estar después activando a la iglesia hispana. Hasta cuando ya me mudé a vivir a Estados Unidos y me acuerdo, estábamos en la iglesia empacando la caja y le digo a mi esposa, wow, yo conozco esta caja, ¿y de dónde es? Y después Dios de alguna manera abre las puertas para yo trabajar ahí y ahora poder viajar y ver la alegría que esto trae a los niños, algo tan sencillo, y escuchar los testimonios de cómo algo insignificante, por ejemplo, una niña en Honduras que creció en orfanatorios y ella decía, mi artículo favorito es el cepillo de dientes, porque en el orfanato yo tengo que compartir mi cepillo con 24 niñas y ahora tengo mi propio cepillo. Cosas tan simples. Y cosas tan simples que incluso nosotros en América Latina hay personas con ese privilegio de tener su cepillo de dientes, pero al mismo tiempo hay personas que no tienen ese privilegio. Y cómo eso impactó junto con una nota, como les decía, todo es para presentar el Evangelio, y las notas de Jesús te ama, estamos orando por ti. Así que ese artículo sencillo con ese mensaje simple es tan fuerte que cambia el corazón y el destino a las personas. Ángel, ahora un paso más. La organización no solamente quiere incorporar a la iglesia hispana en esto, sino también quiere ir a apoyar Hispanoamérica. ¿Qué están haciendo? Claro, mira, creo que Dios está levantando a la comunidad hispana en Estados Unidos y en Latinoamérica en un momento muy crucial. Mucho se ha dicho que el futuro de la iglesia evangélica está en Latinoamérica, está en la comunidad hispana, y tenemos esa gran responsabilidad de levantar nuestro ánimo de poder proclamar el Evangelio. Así que tanto Estados Unidos, las estadísticas, las proyecciones están mostrando que la comunidad hispana va a ser mayoritaria, Latinoamérica sigue creciendo. Y en base de eso, de escuchar y ver dónde Dios se está moviendo, hace un par de meses iniciamos este Departamento de Iniciativas Hispanas para poder ya no únicamente
darle recursos o ayuda a la gente, sino también levantar a la Iglesia Hispana como alguien que puede ayudar. Creo que hemos visto algunas mentiras del Satanás, quizá que hemos aprendido en Latinoamérica, donde nosotros no tenemos recursos, somos escasos. Y realmente creo que todos tenemos algo para dar. Algunos puede ser algún recurso monetario, pero también tenemos tiempo para dar. Y muchas veces pensamos que la pobreza es como una escasez de algo material, pero realmente muchas personas han descubierto que la pobreza es una falta de relaciones saludables. Y nosotros como cristianos en Guatemala, en Costa Rica, en el país que estés, si tú empiezas a invertir tiempo en fomentar relaciones saludables con alguien, puedes ayudarle a generar recursos más que allá monetarios, que el alivio, que le traigan alivio para poder impactar tu vida. Ángel, muchas gracias por habernos acompañado y por habernos contado todo esto. Que Dios te siga usando mucho y ahora con la comunidad hispana también. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en este espacio de entrevistas que estamos haciendo, hablando de lo que Dios sigue haciendo con la iglesia. ¿Cómo ven los adolescentes en todo el mundo a Jesús? Esas preguntas se las plantea un nuevo estudio realizado en coordinación con varias organizaciones cristianas de renombre. A pesar de tantas influencias que hoy en día contagian a los jóvenes hacia distintas tentaciones y debilidades, se está levantando una generación que realmente ama a Jesús y la cual es de ejemplo para muchos en el mundo. Así lo expresó la firma cristiana de encuestas Barna. Con la presencia de 4 países de Latinoamérica, 8 de Europa, 6 de Asia y 4 de África, entre otros, Barna pudo constatar que los jóvenes en este momento tienen encuentros con Jesús. Los datos muestran que la mayoría de los adolescentes de entre 13 y 17 años tienen una visión positiva de Cristo, viéndolo como generoso, sabio, pacífico y digno de confianza. Las afirmaciones que destacaron realmente sorprenden por la forma en que muchos adolescentes ven a Jesús actualmente. Los datos muestran que es raro que ellos piensen mal de él. Según el estudio, un 49% dijo que los adolescentes describen a Jesús como amoroso, un 46% de los jóvenes dice que Jesús les ofrece esperanza y un 43% de ellos afirma que Jesús se preocupa por las personas. Especialmente después de un tiempo como la pandemia, donde los chicos estuvieron encerrados y impregnados de tanta superficialidad, el poder regresar, retomar a la iglesia, les ha permitido constatar que Jesús es quien dice que es. Y la reacción que nosotros hemos tenido como iglesia es justamente esa, gracias a Dios. Por otro lado, solo el 8% de los encuestados dijo que Jesús está desapegado de los problemas reales de hoy, el 7% dijo que juzga, el 6% que es irrelevante y el 4% dijo que es hipócrita. Uno de los elementos más interesantes de la investigación fue ver cómo los adolescentes comprometidos con la Biblia respondieron a las preguntas, viendo las escrituras como un apoyo y un poder en sus vidas. Un 38% expresó que la palabra de Dios enseña sobre cómo vivir de manera significativa, un 36% dijo que la Biblia les ayuda a comprender su propósito en la vida y otro 34% aseguró que les ayuda a vivir con sabiduría en este tiempo. Definitivamente, cuando recolectamos testimonios, una de las frases que más se repite es: Jesús es lo mejor que me ha pasado en la vida. Cuando Jesús llegó, al fin pude ver el propósito de mi vida. Y esto es justamente lo que esta generación anda buscando. Asimismo, Barna pudo constatar que hay muchos jóvenes a nivel mundial que están comprometidos con todo lo que enseña la Biblia. Un 84% dijo que les enseña a vivir la vida con un verdadero significado. Por otro lado, un 84% expresó que les ayuda a comprender cuál es el propósito que tienen. Y un 80% afirmó que les provee conocimientos y sabiduría para vivir en la sociedad de hoy. De hecho, es algo que nos emociona muchísimo. Por ejemplo, antes de la pandemia, nosotros teníamos un grupo de el 20% de lo que hoy viene. Y gracias a Dios, hoy tenemos números muchísimo más altos. Entendemos que a pesar de la dificultad de la pandemia, esa sed y esa necesidad de conocer a un Dios real, cercano, personal, creció y ahora que podemos congregarnos de vuelta, los chicos lo están conociendo. Los datos fueron recopilados durante un lapso de julio a agosto de 2021 y febrero de este año, en una fuerte asociación con Alfa, Bíblica, World Vision, entre otras, y fue hecha con la misión de que los líderes de las iglesias en todo el mundo puedan comprender mejor a toda la población joven dentro y fuera de las iglesias.
Un pastor sobrevivió a 6 balazos y está ayudando a su agresor a reconciliarse con Dios. No se despegue que le contamos esta impresionante historia al volver de la pausa. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian church around the world with our program, Jerusalem Dateline. The most important news, politics, history, and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Deadline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14:30 por Enlace, hora del centro. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Una historia sobre el poder de Dios está llevando a muchos a los pies de Cristo debido a 2 circunstancias: un pistolero fuera de control y la sobrevivencia de un pastor que recibió 6 impactos de bala. Le contamos de qué trata. El pastor Tim Remington tenía un hombro destrozado, un pulmón colapsado y una bala alojada en el cráneo. Todo comenzó cuando salió del estacionamiento de su iglesia en Curtis Lane, Idaho, y fue atacado por un pistolero trastornado recibiendo 6 impactos de bala. El paramédico que encontró al pastor sangrando por múltiples heridas le insertó un tubo torácico temporal para ayudarle a respirar mientras llegaba al hospital. Tim también resultó herido en el brazo y la pelvis. El doctor Bob Holman, cirujano encargado del caso, dijo que sorprendentemente ningún órgano vital resultó dañado, pero que una de las heridas ponía en peligro su vida. A pesar de ello, su esposa nunca desfalleció. Honestamente, tú encuentras que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y su nombre es Jesús, y verdaderamente eso fue lo que sucedió y todo quedó en calma. Yo nunca tuve miedo, nunca sentí que Tim iba a morir. El doctor y su equipo llevaron a Tim al quirófano inmediatamente para detener la hemorragia. La única promesa que hicieron fue que harían todo lo posible, pero mientras Cindy oraba, sabía que la vida de su esposo estaba en manos de Dios. Cuando supe que estaba aún con vida, sabía que Dios estaba en medio de todo esto y había una razón para estarlo. No sabía cuál era esa razón, pero lo que sí sabía es que Él tenía todo bajo control. 8 horas después, el pastor despertó en la unidad de cuidados intensivos y lo primero que se vino a su mente fue que Dios siempre tuvo el control de todo lo que había y estaba sucediendo. Todos dijeron y comunicaron lo que yo quería que dijera, y nosotros no odiamos a Kili. Necesitamos amarlo y necesitamos traerlo a los caminos de Jesús. El atacante, identificado como Kyle Odom, fue arrestado 2 días después de haber arrojado papeles ante la Casa Blanca, acusando al pastor de ser parte de una conspiración alienígena. Y ante esto, la iglesia que lidera Tim respondió en oración por sanidad y perdón de Dios hacia el tirador. Le dijimos a Dios que reprendiera al enemigo en el nombre de Tim, y ¿sabes qué? Él lo hizo. Él lo siguió protegiendo y siguió proveyendo lo que necesitábamos. Pero había más batallas que librar. Una semana después del accidente, los médicos descubrieron que una de las balas había dejado un orificio en el colon que le había provocado una peritonitis y estaba lleno de bacterias, por lo que tuvo que ser intervenido con una colostomía. Y no dejaba de repetir: Jesús, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y Él estaba con nosotros. Y esa fidelidad constante del Señor y el hecho que Él nos ama a todos, no importa cuál sea el tiempo, los momentos difíciles, no importa los retos que vengan, y el que pasamos nosotros, no importa cuán grande sea, Él nos ama y siempre está con nosotros. Al cabo de 2 semanas, la infección había desaparecido y los médicos revirtieron la colostomía. El pastor fue dado de alta, pero poco después de llegar a casa sufrió un derrame cerebral. La familia Remington siguió confiando en Dios. Las personas nos escriben y nos traen canastos de cartas que vienen de personas que oraron por nosotros y personas que son salvas acá de la localidad y alrededor del mundo. Están siendo salvas por lo que Dios ha estado haciendo aún en mi vida, cuando dije que no tenía ningún odio contra el que me disparó. Y eso causó una gran sanidad en la vida de otras personas, y es por eso que el Señor dejó que todo esto sucediera en mi vida.
Tim se recuperó del derrame y apenas 3 meses después del tiroteo volvió a ocupar el púlpito, donde testificó de todo el amor y la oración recibida de muchos en la congregación y de otras partes del país. La supervivencia y la recuperación de Tim fue un verdadero milagro. Hoy constantemente el pastor le escribe a su atacante, quien ya cumple su condena, ofreciéndole el perdón, compartiendo el poder salvador de Jesucristo. Dios me preservó, me salvó y fue un milagro absoluto. Y estas son buenas noticias porque una investigación realizada en Estados Unidos detectó que cerca de 66 clínicas en este país dejaron de realizar abortos luego de que la Corte Suprema eliminara las protecciones constitucionales de dicha práctica. Al menos 66 clínicas de 15 estados han dejado de practicar abortos desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la decisión de Roe vs. Wade, que protegía federalmente las interrupciones de embarazo. El número de estas clínicas en los 15 estados pasó de 79 antes del fallo el 24 de junio a apenas 13 el 2 de octubre. Esto de acuerdo con el Instituto Guttmacher, un grupo de investigación que respalda el aborto. Priscila Díaz, directora del Instituto Femenino de Salud Integral, analiza esto como el verdadero significado del progreso. Definitivamente esto es un signo de que la humanidad está realmente avanzando. Esto es lo que es verdadero progresismo, porque inclusive la antropóloga Margaret Mead, cuando se le preguntó dentro de todos sus estudios sobre qué puede ser un signo de que la civilización está avanzando, las personas esperaban que dijeran que podía ser alguna lanza o algún instrumento que demostraba que el ser humano era más inteligente y hacía más evolución de su civilización, pero ella dice no, el primer fémur reparado, porque eso simbolizó que alguien se detuvo ante una persona que estuvo se le quebró la pierna y le cuidó, le protegió y no lo dejó abandonado para convertirse en presa de algún depredador. Entonces, esto es lo que nos dice, cada vez que cuidemos a la humanidad, estamos avanzando definitivamente en nuestra civilización. En cuanto a las 13 clínicas restantes que todavía realizan abortos, están en Georgia. Los demás estados no tienen centros que ofrezcan la posibilidad de abortar, aunque algunas dispensan de otros servicios más allá. A nivel nacional, en el 2020, habían más de 800 clínicas donde se practicaban abortos. Aunque no se especifica, el informe menciona que además de las clínicas hay hospitales o consultorios médicos que también dejaron de realizar abortos. Aún así, esto no es el final de la batalla por la vida. Los embarazos en crisis se van a seguir dando porque eso es tanto como el hecho de tener la humanidad y de que cada uno de nuestros pasos no puede ser definitivo cronometrado, porque eso es ser humano, no somos máquinas. Y por supuesto, la gran tarea siempre va a ser darle acompañamiento a estas personas que todavía lo van a necesitar. Los estados sin centros de aborto se concentran en el sur del país. Puede compartir estos contenidos con sus amigos, su familia, desde nuestras redes sociales. Ya lo sabe, estamos como Mundo Cristiano. Recuerde también buscarnos en todas nuestras redes sociales y gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima con mucho más. Que Dios les bendiga.